Pues bienvenidos todos un fin de semana más a nuestra reunión. Vamos a comenzar la misma cantando una canción que en esta ocasión va a ser la número 3, titulada Tú me das fuerza, confianza y valor. Y está basada en Proverbios 14:26. Canción número 3. Pues esta mañana nos visita el hermano Alberto Muñoz de la Congregación El Molar y el tema que él va a presentar es Pronto se nos librará de la angustia mundial. Hermano Alberto, te escuchamos. Liberación, salvación. Por siglos las personas han anhelado encontrar alivio de sus cargas e inquietudes. Quizás una enfermedad dolorosa, la muerte de un ser querido e incluso la falta de recursos básicos para poder vivir. Vez tras vez, el ser humano se ha visto limitado al no poder solucionar los problemas. Pero es curioso, cuando la situación ha llegado a un momento límite,
y Jehová ha intervenido en los asuntos humanos, es cuando realmente el ser humano se ha visto liberado de sus cargas. Qué importante es prestar hoy día a este discurso. ¿Por qué? Porque nos hace ver que solo Jehová puede traer una liberación verdadera a la humanidad. La cuestión es, ¿confiaremos en que Jehová puede liberarnos del sufrimiento humano? Para ello vamos a prestar mucha atención a 4 aspectos que vamos a analizar en este discurso. En primer lugar, la promesa bíblica de liberación. En segundo lugar, un modelo de cosas que pasarán en un futuro ya cercano. En tercer lugar, cómo superaremos el tiempo de angustia que se avecina. Y en cuarto lugar, preparémonos ahora para la liberación que se acerca. Analicemos el primer aspecto. La Biblia promete una liberación. Y esto no es algo nuevo. Vamos a analizar brevemente cuando Jehová trajo una liberación a la humanidad en el tiempo de Noé. Fijaos bien, en Génesis capítulo 6, versículos 17 y 18, Jehová hizo un pacto con él, con Noé, para que él y su familia pudieran sobrevivir al diluvio. Él les dijo, tienes que entrar en el arca, tú y tus hijos y tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Como parte de ese acuerdo, Noé debía introducir en el arca ejemplares de toda clase de animales. Solo se salvarían los que estuvieran dentro. ¿Pensáis realmente que aquella tarea que tenía Noé era fácil? Ni mucho menos. Noé se enfrentaba a una tarea colosal. El arca iba a ser enorme. Mediría unos 133 metros de largo, 22 metros de ancho, 13 metros de alto. Su tamaño superaría por mucho el de los mayores buques de madera construidos en tiempos modernos. Sería incluso más larga que un campo de fútbol. ¿Pero rechazó Noé aquella comisión? No. Noé procedió a hacer conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Pero además de construir el arca, tenía que hacer algo más, porque Jehová siempre es un Dios amoroso que avisa a las personas de lo que va a suceder. Dicen las Escrituras que Noé fue un predicador de justicia. Y a pesar de que la gente se burlaba del mensaje, no creyeron en él seguía cumpliendo lo que Jehová le había mandado. La cuestión es, ¿cumplió Jehová su promesa de liberación en aquellos momentos? ¿Sí? En el año 2370 antes de la era común, Jehová trajo el diluvio. Pero pasan los años y en ciertos lugares como Sodoma y Gomorra, la situación en aquel momento para la familia humana era insostenible. ¿Por qué decimos esto? Bueno, vamos a leer juntos, acompáñenme a leer por favor. No cerréis por este libro. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Y prestemos mucha atención a los versículos 6 al 8. Dice allí, y al reducir a cenizas a las ciudades de Sodoma y Gomorra, las condenó, poniendo para personas impías un modelo de cosas venideras. Y libró al justo Lot, a quien angustiaba sumamente la entrega de la gente desafiadora de ley a la conducta relajada. Fijaos lo que dice ahora el versículo 8. Porque aquel hombre justo, por lo que veía y oía, mientras moraba entre ellos de día en día, atormentaba su alma justa a causa de los hechos desaforados de ellos. Lot era un hombre justo y él y su familia sufrían muchísimo por lo que estaban viendo alrededor. Él estaba muy angustiado por la conducta desvergonzada de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Eran tan inmorales que no había más remedio. Jehová Dios decidió que merecían la muerte. Para salvar a Lot,
Jehová envió a sus ángeles a avisarle de que las ciudades iban a ser destruidas. Pero parece ser que tanto Lot como su familia seguían demorándose. Los ángeles agarraron la mano de él y la mano de su esposa y la mano de sus 2 hijas y procedieron a sacarlo fuera de la ciudad. Esto que nos enseña de parte de Jehová, algo muy interesante, que conoce muy bien las dificultades que nos enfrentamos cada uno de nosotros a nivel individual. Dios destruyó toda aquella región para acabar con la maldad, pero también lo hizo para poner un modelo de cosas venideras. Es interesante lo que menciona ahora el versículo 9. Fijaos bien, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice allí: Jehová sabe librar de la prueba a personas de devoción piadosa, pero reservar a personas injustas para el día del juicio, para que sean cortadas de la existencia. ¿Y cómo Jehová va a avisar hoy día a las personas de que dentro de poco va a actuar? Bueno, actualmente Jehová envía mensajeros movidos por la compasión, por la misericordia, para ayudar al prójimo. Más de 8,5 millones de publicadores se esfuerzan al máximo y con entusiasmo por cumplir este mandato: anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Esto qué nos enseña de parte de Jehová? Varios aspectos muy interesantes. En primer lugar, que Jehová conoce el horario de los sucesos, que se cumplirán sin demora, porque es su propósito. Por otro lado, también nos enseña de parte de Jehová que Él lo controla absolutamente todo. También que utilizará su poder para liberar a su pueblo. Y la cuestión más importante, nos hace ver que debemos de confiar totalmente en que Jehová va a traer una liberación. Es verdad que si nos fijamos bien, la situación que vivió Noé y su familia en aquellos momentos y la situación que vivieron Lot y su familia en aquellos momentos no era nada fácil. Al igual que nosotros hoy día no estamos viviendo una situación fácil en este sistema de cosas. Pero cuanto más confiemos en Jehová, mucho más fácil se nos va a hacer pensar en que pronto Jehová traerá esta liberación. Pues fijaos bien, un tiempo de angustia, como dice la Biblia, se acerca a gran velocidad. Y no va a afectar solamente a unos cuantos, no, va a afectar a toda la humanidad. La cuestión es, ¿cómo superaremos ese tiempo de angustia que se avecina? Bueno, vamos a analizar varios aspectos muy interesantes. Acompáñame a leer Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1. Os invito, por favor. Dice allí: y durante aquel tiempo se pondrá de pie Miguel, el gran príncipe, que está plantado a favor de los hijos de tu pueblo. Fija lo que dice ahora: y ciertamente ocurrirá un tiempo de angustia como el cual no se ha hecho que ocurra uno desde que hubo nación hasta aquel tiempo. Y durante aquel tiempo tu pueblo escapará, todo el que se haya escrito en el libro. ¿Habéis notado lo que dice el texto? Dice que ocurrirá un tiempo de angustia como el cual no se ha hecho que ocurra uno desde que hubo nación hasta aquel tiempo. Y por último dice que el pueblo de Dios escapará, qué buena noticia, que el pueblo de Dios escapará, todo el que se haya escrito en el libro. Pero ¿qué significa Daniel capítulo 12, versículo 1? Que Jesucristo, que está plantado como rey desde 1914, peleará por su pueblo, por el pueblo de Jehová, para defendernos finalmente en la guerra del Dios el Todopoderoso, en Armagedón. Sabemos que ese tiempo de angustia se llama la gran tribulación. ¿Y por qué lo decimos? Quizás la gente nos pregunta: oye, ¿por qué decís que se llama la gran tribulación? ¿De dónde sacáis esto? Bueno, pues muy sencillo. Mateo capítulo 24, versículo 21. Jesucristo lo mencionó. Ahora, la cuestión que queremos analizar es: ¿cómo comenzará la gran tribulación? Queremos situarnos en el tiempo y verlo con claridad. Porque justo antes de que comience, las naciones proclamarán paz y seguridad. Tal vez se trate de una sola declaración o de varias, no lo sabemos, pero esta declaración será la señal de que el día de Jehová está a las puertas.
y los enemigos de Jehová no escaparán de ninguna manera. La cuestión es, ¿qué suceso marcará de manera repentina el comienzo de la gran tribulación? Bueno, vamos a la Biblia, vamos a Revelación, capítulo 17, versículo 5, por favor. Revelación, capítulo 17, versículo 5. Fijaos lo que menciona ahí, que es muy importante. Y sobre su frente estaba escrito un nombre, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las cosas repugnantes de la tierra. Aquí está hablando de una ciudad simbólica, Babilonia la Grande. ¿Quién es Babilonia la Grande? Pues es el conjunto de religiones falsas que hay en este mundo. Se le llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las cosas repugnantes de la tierra. ¿Y por qué? Porque a lo largo de la historia, la religión falsa ha apoyado a los políticos de este mundo. ¿Qué cosas repugnantes ha hecho Babilonia la Grande? Pues están las numerosas guerras en las que cientos de millones de personas han perdido la vida. A esto hay que añadir el abuso de menores y otros actos de inmoralidad sexual cometidos por clérigos y tolerados por las autoridades eclesiásticas. Como bien sabéis, esto está a la orden del día, no es algo nuevo. Pero ¿verdad que no nos extraña que Jehová vaya a eliminar pronto a la religión falsa? Claro, quizá nos preguntemos, y con lógica, ¿qué medios utiliza Jehová para destruir a Babilonia la Grande? Vamos otra vez a la Biblia. Acompáñame a leer, en este caso, el versículo 17 del capítulo 17 de Revelación. Revelación, capítulo 17, versículo 17. Porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo su pensamiento, aun llevar a cabo el solo pensamiento de ellos, al dar ellos su reino a la bestia salvaje, hasta que se hayan realizado las palabras de Dios. Si analizaremos el contexto, si lo analizamos bien, incluso este versículo, que nos hace ver de una manera muy clara que Jehová pondrá en el corazón de los gobernantes el deseo de llevar a cabo su propósito, es decir, aniquilar a la ramera, Babilonia la Grande. El libro de Revelación da a entender que la Organización de las Naciones Unidas hará esto. Las religiones, si lo pensamos bien, siguen siendo una fuente de conflictos bélicos en todo el mundo. De ahí que quizás las naciones piensen que les conviene acabar con ellas. De hecho, los líderes políticos de este mundo creerán que están actuando por su propia iniciativa. ¡Qué equivocados están! La realidad es que Jehová ha puesto en sus corazones llevar a cabo este pensamiento, destruir a la religión falsa. En un sorprendente giro de acontecimientos, una parte del sistema de Satanás, sabemos que el sistema de Satanás se compone de tres partes, el político, el comercial y el religioso, pues una parte de ese sistema se volverá contra otra. Y Satanás no podrá hacer nada para impedirlo, nada. Ahora bien, la cuestión que surge ahora mismo, ¿qué tendremos que hacer para ser salvos en ese periodo tan angustioso, mientras se destruye a la religión falsa? Bueno, Jesucristo también profetizó, aquellos días serán acortados. Estas palabras tuvieron un cumplimiento inicial en el año 66 era común, cuando los romanos acortaron su ataque a Jerusalén. Los cristianos ungidos de Jerusalén y Judea aprovecharon la ocasión para huir, y así se pudo salvar su carne o vida. Ellos confiaron, se acordaban de las palabras de Jesús. Y en el futuro, ¿qué podemos esperar que ocurra? Durante la gran tribulación, Jehová acortará el ataque. ¿Por qué? Para que la religión verdadera no sea destruida junto con la falsa. Esto permitirá al pueblo de Jehová salir victorioso y escapar. Durante la gran tribulación, cuando vayan ocurriendo los diversos sucesos predichos, los cristianos tendremos que seguir las instrucciones que Jehová nos dé a través de su palabra y organización. ¿Esto qué significa? Que es muy importante ser obedientes,
Pero no queremos ser obedientes cuando llegue ese momento, queremos ser obedientes ahora, porque Jehová nos está entrenando ahora para también ser obedientes y estar preparados para vivir en ese nuevo mundo que Él nos ha prometido. ¿Qué instrucciones serán estas? No lo sabemos. Igual nos parecen que son instrucciones raras. Puede ser. Pero no tenemos que mirar eso. Tenemos que ser obedientes y demostrar obediencia a lo que Jehová en ese momento nos vaya a decir. ¿Cómo culminará ese tiempo de angustia? Pues con la guerra de Armagedón. Si volveríamos a analizar Daniel capítulo 12, versículo 1, ahí se menciona que Miguel, que es Jesucristo, se pondrá de pie y ese momento es un momento muy especial. En Revelación capítulo 19, versículos 11 al 16, lo describe de manera profética en el papel de poderoso rey mesiánico que cabalga al frente de un ejército de ángeles y elimina por completo a los enemigos de Jehová. En su condición de ejecutor principal de Jehová, Cristo acabará con todo el sistema de cosas malvados de este mundo. No con la tierra, como algunas religiones enseñan, no, con el sistema de cosas malvado de este mundo. La cuestión que surge ahora, bueno, ¿y quién se va a salvar en Armagedón? ¿Habrá alguien que se salve? Vamos a la Biblia otra vez. Acompáñame a leer Revelación capítulo 7, en esta ocasión los versículos 9 y 14. Revelación 7, versículos 9 y 14. Después de estas cosas, vi y miren una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de largas ropas blancas, y había ramas de palmera en sus manos. Versículo 14. De modo que le dije inmediatamente: Señor mío, tú eres el que sabe. Y me dijo: estos son los que salen de la gran tribulación, y han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, como dice el versículo 15 al principio. O sea, hay personas, miles de personas, millones de personas que van a salir victoriosas de la gran tribulación. ¿Y por qué? Porque han adquirido una posición limpia delante de Jehová y contraemos la obligación de limpiarnos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Es decir, que todo el que quiere servir a Jehová Dios, para estar limpio, tiene que hacer las cosas no a su manera, sino a la manera de Jehová. Gente de todas las naciones, como ya he dicho, se unen a su pueblo para hacer su voluntad y obtener el premio de la salvación. Pero hermanos, no nos debemos de confiar, ni mucho menos. Por lo tanto, debemos de seguir preparándonos para nuestra liberación. Qué importante es que nos mantengamos despiertos en sentido espiritual. Vamos a analizar juntos segunda carta de Pedro. Acompáñame, por favor, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. Dice allí: sin embargo, el día de Jehová vendrá como ladrón, y en este los cielos pasarán con un ruido de silbido, pero los elementos, estando intensamente calientes, serán disueltos, y la tierra y las obras que hay en ella serán descubiertas. Puesto que todas estas cosas así han de ser disueltas, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa, esperando y teniendo muy presente la presencia del día de Jehová, por el cual los cielos, estando encendidos, serán disueltos, y los elementos, estando intensamente calientes, se derretirán? Pero hay unos nuevos cielos y una nueva tierra, que esperamos según su promesa, y en estos la justicia habrá de morar. Notamos que el apóstol Pedro no está haciendo una pregunta, no, sino una exclamación para exhortar a sus hermanos de que tenían que mantenerse despiertos en sentido espiritual. Él sabía muy bien, y en especial, que en los últimos días los cristianos nos debemos de guardar o estar muy en guardia
para continuar leales y a la vez activos en el servicio a Jehová. Por lo tanto, vamos a analizar brevemente 3 aspectos para que cada uno de nosotros nos examinemos a la luz de las Escrituras si realmente nos estamos preparando para ese día de angustia que viene y si nos estamos preparando para vivir el nuevo mundo que Jehová nos ha prometido. El primer aspecto, si queréis tomar nota, la predicación de las buenas nuevas. Bueno, es innegable que los territorios a veces se nos hace difícil predicar, ya sea porque las personas son apáticas o se oponen a nuestra labor, o simplemente porque viven absortas de sus problemas. Pero al igual que los siervos del pasado, nosotros tenemos que hacer lo mismo, seguir predicando. Jehová no va a valorar los frutos de tu predicación. Lo que Jehová va a valorar es si realmente estás haciendo esta labor, independientemente del resultado final. ¿Somos obedientes a Jehová? Vivimos muy cerquita del fin de este sistema de cosas. ¿Nos hemos puesto la meta de aumentar nuestro ministerio? ¿O somos de aquellos que realmente nos conformamos con el ministerio que tenemos? ¿Cómo era nuestro ministerio hace años? Quizás cuando nos bautizamos. Estábamos llenos de entusiasmo, con ganas de ir a predicar a las personas, pero van pasando los años. ¿Cómo estoy yo ahora? Quizás nos deberíamos de preguntar, ¿estoy mejor que cuando conocí la verdad o estoy peor? Me pongo la meta de aumentar mi ministerio, quizás haciendo el precursorado auxiliar. ¿Por qué no cambiar mi vida y ser precursor regular? ¿Sería esto posible? Desde luego, una manera de mantenerse vigilante en este tiempo en que vivimos es estar absortos en la labor más importante, predicar las buenas nuevas. ¿Lo estoy haciendo? Un segundo aspecto, cultivar cualidades cristianas. De verdad, es que hay que poner mucho empeño a fin de asistir a todas las reuniones, leer la Biblia a diario, seguir un programa de estudio personal, de estudio de familia que sea provechoso, sobre todo para los padres que tenéis niños pequeños y les tenéis que enseñar la ley de Jehová. Pero ¿no es verdad que cuando cultivamos el fruto del Espíritu, incluso las personas que viven a nuestro alrededor, que no son testigos de Jehová, valoran lo que hacemos? Fíjate qué cualidad es más buena, cómo me trata, es bondadoso, es cariñoso. ¿Y todo por qué? Porque Jehová nos enseña para que seamos mejores cristianos y mejores personas. Y esto también nos va a preparar para vivir en el nuevo mundo. No tendría sentido estar en una congregación donde no hay unidad. Es que tiene que haber unidad. Es que tenemos que pasar por alto los defectos de nuestro hermano. Porque de esta manera estaremos diciéndole a Jehová que sabemos perdonar, porque hay que saber perdonar. ¿Quiénes somos nosotros? Y Jehová nos perdona todos los días. Por lo tanto, cuando ponemos en práctica el fruto del Espíritu, estamos cultivando cualidades que Jehová quiere que cultivemos y pongamos en práctica para vivir en el nuevo mundo que está a las puertas. Por lo tanto, Jehová espera que lo hagamos no ayer, sino ahora. Y un tercer aspecto muy interesante, queridos hermanos, limpiarnos en sentido moral y espiritual. Y bueno, pues si esto ya lo hemos hecho, claro que sí, pero nos tenemos que conservar limpios en sentido moral y espiritual. Mirad, los cristianos sabemos que vivimos muy cerquita del fin de este sistema de cosas. Por eso no nos sorprende que el mundo esté tan obsesionado con cosas que Jehová odia, como la codicia, la depravación sexual y la violencia. La estrategia de Satanás quizás se podría resumir con estas palabras. Si no luego intimidar a los siervos de Dios, tal vez pueda corromperlos. Por lo tanto, debemos de tomar muy en serio este consejo de Pedro que dio a sus hermanos. Hagan lo sumo posible para que Jehová os vea inmaculados y sin tacha y en paz. Está claro que Jehová inspiró al apóstol Pedro con estas ideas y estas cuestiones las tenemos que tomar muy en serio hoy día. Pero notar una cosa, no estamos solos. Jehová nunca nos deja solos. Acompáñame a leer Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Lucas, capítulo 11, versículo 13, dice allí: por lo tanto,
si ustedes, aunque son inicuos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿con cuánta más razón dará el Padre en el cielo Espíritu Santo a los que le piden? Reconocemos que somos imperfectos, que vamos a cometer muchos errores. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir el Espíritu Santo a Jehová que nos ayude a que seamos mejores personas, mejores cristianos, que nos centremos en lo más importante que es servir a Jehová. Y es verdad que debemos de resistir muchas tentaciones y problemas, pero Jehová nunca nos deja solos. Él nos da su espíritu, su organización aquí en la tierra y mucha información para que podamos aguantar. Y mirad, hermanos, mientras vivamos en este viejo mundo, no dejará de haber dificultades. Lo repito, no dejará de haber dificultades. Es más, aumentarán seguramente. Pero en vez de permitir que esto nos desanimen, hay un dicho ahora muy famoso, ¿no? Le demos la vuelta a la tortilla. ¿Por qué no lo vemos como oportunidades para demostrar a Jehová cuánto le queremos y fortalecer nuestra fe en Él y en su palabra, la Biblia? El discípulo Santiago escribió: considérenlo todo gozo, mis hermanos, que cuando se encuentren en diversas pruebas, puesto que ustedes saben que esta cualidad probada de su fe obra aguante. Qué bueno es cultivar el aguante, ¿verdad? Nunca olvidemos que Jehová sabe librar de la prueba a personas de devoción piadosa. Qué bueno es que sigamos pidiendo a Jehová, mediante la oración, su Espíritu Santo, a que no dejemos de asistir a las reuniones y a que nuestra fe en Él cada vez sea más fuerte. Si así lo hacemos, su promesa de liberación será una auténtica realidad para todos nosotros. En conclusión, hemos visto que Jehová promete una liberación, que esa liberación es una realidad y que es el único que puede traer una liberación a toda la humanidad. Y además es inminente. Dentro de poco, todas las dificultades que afligen a la familia humana habrán desaparecido para siempre, para siempre. Por lo tanto, los que se esfuerzan hoy por hacer, respetar y desarrollar las normas de Jehová, disfrutaremos de una vida maravillosa dentro de poco, cumpliendo su propósito en hacer, por ejemplo, un maravilloso paraíso aquí en la tierra. La cuestión es, ¿quieres estar tú allí? Pues este es mi deseo para todos vosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, hermano Alberto, por este animador discurso que nos ha fortalecido nuestra confianza en las promesas de Jehová y nuestra determinación a ser leales a Él. La semana que viene tendremos otro discurso, también muy animador, a cargo del hermano Miguel Molpecere, y para los que queráis apuntar el título es ¿Por qué temer al Dios verdadero? Estáis todos invitados. Ahora dejamos en plataforma a nuestro hermano Óscar Martínez. Bienvenidos a la segunda parte de la reunión del fin de semana. Vamos a estudiar la Biblia, una variedad de citas bíblicas agrupadas en un tema, que eso es lo que es estudiar la Atalaya. Vamos a usar una canción como transición. Si podéis cambiar de posición, por favor. La canción seleccionada es la número 31. El tema de la misma, Camina siempre con Jehová, basada en Miqueas 6:8. Canción 31.
pues nos situamos para analizar juntos el segundo artículo de la edición de estudio de noviembre de 2018. El tema del artículo: andaré en tu verdad. Texto temático: Salmo 86:11. El salmista dijo a Jehová: instrúyeme, oh Jehová, acerca de tus caminos, andaré en tu verdad. Y como recordamos, este artículo va unido al que analizamos la semana pasada. Al terminar el artículo anterior, en el párrafo 17, si queréis ir un momentito, por favor, leemos en la parte final del artículo, es la introducción al de hoy. Ahí dice, cuando meditamos, al final casi del párrafo, cuando meditamos en los beneficios de conocer la verdad, no nos podemos imaginar cómo es posible que alguien quiera venderla. ¿Cómo podría ocurrir eso? ¿Y qué nos ayudará a no cometer ese error tan grave? Bueno, pues básicamente de eso vamos a hablar hoy, de la posibilidad de que después de tener un bien valioso, alguien lo vendiese cual si fuese una baratija, por un precio muy, muy reducido. Las tres preguntas que vamos a contestar al final inciden en esa idea. ¿Qué cosas podrían hacer que un cristiano venda la verdad? ¿Cómo evitaremos alejarnos de la verdad de manera intencionada o sin darnos cuenta? ¿Y de qué tres maneras podemos fortalecer nuestro deseo de seguir andando en la verdad? Sí, un artículo muy práctico, muy interesante, una cordial invitación para que, si es posible, todos o casi todos expresemos nuestra fe comentando. Pues vamos a comenzar a analizarlo por preguntas y respuestas. El hermano Juan Aguilar es nuestro lector y leemos con él 1 al 3, por favor. Hoy día es muy común que las personas compren cosas y después las devuelvan. Se calcula que en algunos países devuelven casi un 9% de lo que compran en las tiendas. En el caso de Internet, las devoluciones pueden superar el 30%. Quizás lo hacen porque no están satisfechas con el producto, le encuentran algún defecto o simplemente no les gusta. Así que deciden cambiarlo o pedir que les reembolsen el dinero. Esto es algo que jamás queremos hacer con el conocimiento exacto de la Biblia. Una vez que compramos o aprendemos la verdad, no queremos venderla o renunciar a ella. Como vimos en el artículo anterior, para adquirir la verdad tuvimos que invertir mucho tiempo. Algunos tal vez tuvieron que renunciar a una carrera que les daba mucho dinero o hacer frente a cambios en la relación con familiares o amigos. Otros tuvieron que cambiar su forma de pensar o actuar, y tal vez abandonar costumbres y tradiciones antibíblicas. Sea cual sea nuestro caso, el precio que pagamos es muy pequeño en comparación con las bendiciones que recibimos. Para mostrar lo valiosa que es la verdad del reino de Dios para quienes la hallan, Jesús habló de un comerciante que viajaba buscando perlas. Cuando encontró una de gran valor, enseguida vendió todas las cosas que tenía para comprarla. De manera parecida, la verdad del reino de Dios y las demás enseñanzas de la Biblia son tan valiosas para nosotros que enseguida hacemos los sacrificios que sean necesarios para obtenerlas. Mientras sigamos valorándolas, nunca las venderemos. Por desgracia, algunos siervos de Dios han dejado de valorar la verdad y hasta la han vendido. Jamás hagamos eso. Más bien, sigamos el mandato bíblico de continuar andando en la verdad. Esto implica darle prioridad en la vida y comportarnos en armonía con ella. En este artículo responderemos las siguientes preguntas. ¿Qué ha llevado a algunos a vender la verdad y cómo lo han hecho? ¿Qué nos ayudará a no cometer ese error tan lamentable? ¿Qué fortalecerá nuestro deseo de seguir andando en la verdad? Muchas gracias. Vamos a leer la primera de las citas que se nos indican, que ya leímos la semana pasada porque era el texto temático, Proverbios 23:23. Hermana Salvanés, Sonia. Compra la verdad misma y no la vendas, sabiduría y disciplina y entendimiento. Muy bien. Y leemos ya también 3 de Juan 2 al 4 y después podréis incluir estas ideas. Las madres, empezamos. Hermana Valentina. Amado, oro que en todas las cosas estés prosperando y tengas buena salud, así como tu alma está prosperando. Pues me regocijé muchísimo cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad que abrigas, así como sigues andando en la verdad. No tengo mayor causa de sentir agradecimiento que estas cosas, que oiga yo que mis hijos siguen andando en la verdad. Muy bien, muchas gracias. Parte A primero,
¿Cómo debemos ver la verdad de la Biblia? Y de un ejemplo. ¿Cómo debemos ver la verdad de la Biblia? Hermano Reyo, Sergio. Pues a diferencia de las personas que compran productos y los devuelven porque no les gustan o porque no les satisfacen, nosotros debemos ver la verdad como algo muy valioso y una vez que la compramos, no venderla. Muy bien, excelente. Hermana de Lucas, Teresa. Y debemos de ver la verdad como este comerciante que buscaba perlas y cuando encontró una de gran valor vendió todo lo que tenía por esa perla. Muy bien, estupendo. Hermana Mari Carmen. Cuando conocimos la verdad tuvimos que comprarla, por así decirlo, y para ello tuvimos que hacer sacrificios importantes. Así que ahora debemos de seguir valorándola y tener en cuenta que jamás debemos de venderla por cosas que no tienen importancia. Ya lo creo. Man Alonso, Esperanza. Y lo que sí es cierto es, como ha comentado el hermano en el discurso, ¿no? Cuando empezamos a estudiar la Biblia, pues todo nos resulta, voy a hablar a tal, a mi familia y cual. Y entonces el problema está en que si llevamos mucho o poco tiempo, que siempre mantengamos esa felicidad que cuando empezamos a estudiar la Biblia nos mantenía. Así que esto es algo que nos va a ayudar a no vender la verdad, sino a tenerla ahí asida entre nosotros. Muy bien, excelente. Mano Alonso, Pablo. Sin duda cada uno de nosotros tenemos que hacer ciertos sacrificios, unos más, otros menos, pero lo que no debemos olvidar nunca, ninguno de nosotros, es que los beneficios que obtenemos conservando la verdad son mucho mayor que los sacrificios que podamos pedir. Desde luego. Muy bien. Hemos hablado de la perla de gran valor. Esa es una idea muy, muy interesante. Porque ¿qué movió a este hombre? Leído el relato puede parecer que este hombre no tenía mucho juicio, ¿no? Vende todo y compra una perla de gran valor. No había una motivación económica detrás. No la compró para luego venderla. ¿Qué es lo que quería este hombre con la perla? ¿Qué quería hacer con la perla este hombre? Buenos días, Angelines. Su único interés era poseerla, tenerla para él, porque no la quería vender y vendió todo lo que tenía por tenerla para él mismo. Exacto. Lo contrario de lo que haría un comerciante, ¿verdad? Que la compra, me la guardo un tiempo y luego la vendo por el doble del valor, si es posible. Qué bien transmite eso la idea de la posesión de la verdad. No vamos a analizar todos los aspectos de la ilustración porque luego lo iremos matizando, ¿verdad? Pero se nos dice que veamos las imágenes del principio, un vistazo por encima y luego el detalle. ¿Qué vemos en el centro otra vez? ¿Nos suena esta pareja? ¿Los conocíamos ya de hace una semana al menos? Hermana Martínez, Fanny. Pues es la misma pareja que se sintió tan contenta cuando halló la verdad, cuando entendieron lo que era el nombre de Jehová, lo que era el reino, entendieron el rescate por su estudio de la Biblia y ahora ya se les ve aquí que parece que han comprado esa verdad, ya se han hecho siervos de Jehová y hay cosas que hacían en el pasado que ahora como siervos de Jehová ya no practican. Muy bien. Y viendo el lado claro, hay cosas ahora que sí hacen. Vamos a hablar después de ellas, aspectos muy bonitos y con fotografías que tienen mucho para enseñarnos. Parte B. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? Hermano Salvanés, Jaime. Una de ellas es ¿qué ha llevado a algunos a vender la verdad y cómo lo han hecho? Muy bien. ¿Otra? Hermana Martikanen, Erika. Que nos ayudará a no cometer ese error tan lamentable. Muy bien, estupendo. Y una tercera y última, hermana Herrera, Paquita. Aquí, tercera fila. Y que fortalecerá nuestro deseo de seguir andando en la verdad. Estupendo.
pues por ahí va a ir el artículo. Si vamos a comenzar con el primer subtítulo, ¿por qué y cómo han vendido algunos la verdad? Leemos con Juan el 4. En el siglo I hubo algunos que al principio aceptaron las enseñanzas de Jesús, pero luego dejaron de andar en la verdad. Por ejemplo, en cierta ocasión Jesús hizo un milagro para alimentar a una multitud que lo seguía. Más tarde la gente cruzó con él a la otra orilla del mar de Galilea, pero allí Jesús les dijo algo que los dejó perplejos. A menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. En vez de pedirle que les explicara sus palabras, dijeron: «Este discurso es ofensivo, ¿quién puede escucharlo?». Como resultado, muchos de sus discípulos se fueron a las cosas de atrás y ya no andaban con él. Gracias. En el siglo I, ¿por qué motivo vendieron algunos la verdad? Hermano Reyo. Ángel. Pues algunos discípulos de Jesús se sintieron ofendidos cuando Jesús dijo que debían comer de su carne y beber de su sangre, y en vez de preguntar qué significaban esas palabras, pues lo que hicieron fue abandonar a Jesús y sus enseñanzas. Es verdad, muy bien. ¿Algún detalle del marco en el que ocurrió esto? ¿Qué dijo Jesús para que tomasen una decisión tan drástica como vender la verdad? Hermana González, Puri. Pues sí, ellos habían visto ya milagros que había hecho Jesús, y entonces él cruzó el mar de Galilea, y algunos le siguieron, y cuando él dijo estas palabras las consideraron ofensivas. En vez de preguntarle, porque además tenían confianza con él y habían visto cosas de él, en vez de preguntarle, pues lo consideraron muy ofensivo y dice que le dejaron. Es verdad, muy bien. Hermano Conde, Pablo. Y claro, es verdad que comer la carne y beber la sangre para un judío pues era algo ofensivo, pero claro, o podría parecer algo ofensivo, pero las cosas estaban cambiando. Jesús estaba dando una ilustración, como dio tantas veces, y aquellos que tuvieron un corazón dispuesto, un corazón apreciativo hacia la verdad, irían a Jesús. El que no fue, pues se quedaría sin conocerlo, y esto es lo que pasó con algunos que no apreciaron la verdad, esa perla de la que hemos hablado antes. Muy cierto, excelente. Hermano Salvanés, Pablo. Y por el contrario, muchos que tampoco entendieron esta ilustración de Jesús, sí se quedaron con él. Sus apóstoles continuaron con él fielmente, como luego veremos, y no vendieron la verdad en esa ocasión. Muy bien. Hermano Fonseca, Fernando. Y vemos que muchos de ellos han estado dispuestos a vender la verdad porque en un principio lo que veían era algo que les impactaba, les gustaba, les llamaba la atención, entonces se sentían atraídos, pero cuando había que profundizar un poquito más, con temas más profundos, ya no tenían ese arraigamiento en su corazón y ya no estaban dispuestos. Es verdad, muy bien. Mana Díaz, Angelines, segunda fila. Según el párrafo, hacía poco que había hecho un milagro y los dio de comer a una gran multitud. Entonces ellos podían haber preguntado: si nos ha dado de comer literalmente o físicamente, ¿por qué ahora nos pide esto? Pero no, en vez de preguntar, lo que hicieron fue abandonar a Jesús. Así es. Bueno, pues ahí hay lecciones para nosotros en la actualidad que vamos a comentar en los párrafos 5 y 6. Los leemos primero. Por desgracia, hoy día ha habido quienes han dejado la verdad. Algunos han tropezado por alguna aclaración de un pasaje de la Biblia o por algo que hizo o dijo un hermano conocido. Otros se han ofendido porque recibieron algún consejo bíblico o tuvieron un choque de personalidad con un hermano. Y otros quizás se han puesto de parte de apóstatas o de personas que se oponen a nuestras creencias. Sea por un motivo u otro, han decidido alejarse de Jehová y de la congregación. Habría sido mucho mejor que hubieran mantenido la fe y la confianza en Jesús, como hizo el apóstol Pedro. Cuando Jesús les preguntó a los apóstoles si querían irse, Pedro le contestó de inmediato: «Señor, ¿a quién nos iremos? Tú tienes dichos de vida eterna». En cambio, otros han dejado la verdad poco a poco, puede que incluso sin darse cuenta de ello. La Biblia los compara a un barco que va a la deriva y se aleja lentamente de la orilla.
Por lo general no tenían la intención de dejar la verdad, pero permitieron que su relación con Jehová se fuera debilitando hasta que al final la perdieron. ¿Cómo podemos evitar que nos suceda algo tan lamentable? Gracias, Juan. Parte A. ¿Por qué han decidido algunos hoy día dejar la verdad? Y quizá podemos comentar un aspecto cada uno, ¿verdad? Hermano de Lucas. Pues, Ismael. por ejemplo, algunos de ellos han dejado la verdad por alguna aclaración de un pasaje bíblico o por algo que hizo o dijo algún hermano de la congregación. Muy bien. Ana Rayo. Ana. Sí, otro motivo podría ser que algunos se han ofendido por quizás recibir algún consejo de algún hermano o también por algún choque de personalidad con otro hermano. Así es. Muy bien. Hermana Lidia Alonso. También otros quizás se han opuesto por parte de apóstatas, quizás, o personas que se oponen a nuestras creencias. Así es. ¿El efecto cuál ha sido según Hebreos 3, 12 al 14, sin importar que sea por las razones mencionadas u otras incluso? Hermana Morón, Sheila. Pues según el texto, ellos llegan a desarrollar un corazón inicuo y falta de fe y llegan a alejarse de Jehová. No mantienen la actitud que menciona el versículo 14 de asirse fuertemente de la confianza que tenían al principio. La pierden. Muy bien. En el caso que hemos analizado de Juan 6, claro, los que estaban con Jesús no se fueron porque como ellos entendieron perfectamente aquello, ya sabían lo que quería decir, lo de la carne y la sangre, se quedaron. ¿Cierto o falso? Una bonachela, Yolanda. No, tampoco lo entendieron, pero reconocían que Jesús, como decía, ¿a quién iban a ir si él tenía dichos de vida eterna? Conocían que tenía la verdad y esperarían el momento a entender las cosas. Estupendo, qué bonita declaración. Parte B. Hemos visto una manera de vender la verdad. ¿Cómo han ido otros alejándose de la verdad? Ariadna, Salvanés. Pues otros han ido dejando la verdad poco a poco y puede que hasta lo hayan hecho sin darse cuenta de ello. Muy bien. Hermana Tercero, Mari Carmen. Si no tuvieron en cuenta las palabras de Hebreo 2.1, donde dice que es necesario prestar más de la acostumbrada atención precisamente para esto, para que no se nos lleve la deriva, y entonces, pues sin darse cuenta, perdieron poco a poco la relación que tenían con Jehová, se fue debilitando y sin darse cuenta estaban. Bueno. Es verdad. Muy bien. Así hemos visto en este subtítulo el por qué y cómo algunos han vendido la verdad. ¿De qué dos maneras pudiera uno, hemos visto, resumiendo, por qué dos vías pudiera uno vender la verdad? Hermana Lina García. Por alguna razón específica o sin darse cuenta, poco a poco, alejarse y dejarlo. Así es. De cualquier manera, uno llega al mismo sitio y eso es lo que no queremos. Pues vamos a ver en el siguiente subtítulo, que es la carne del estudio, que nos ayudará a no vender la verdad. Y leemos y comentamos el 7. Para andar en la verdad, tenemos que aceptar y obedecer todo lo que Jehová nos enseña. Debemos darle a la verdad prioridad en nuestra vida y guiarnos por los principios bíblicos. En cierta ocasión, el rey David le dijo a Jehová con mucha seguridad: «Andaré en tu verdad». Como él, tenemos que estar decididos a seguir andando en la verdad de Dios. Si no lo estamos, podríamos empezar a pensar en lo que pagamos para comprar la verdad e incluso sentir el deseo de recuperar parte de ese precio. Pero eso es algo que nunca deberíamos hacer. Sabemos que no podemos elegir qué enseñanzas aceptamos y cuáles no, pues tenemos que andar en toda la verdad. En el artículo anterior hablamos de 5 cosas a las que tal vez tuvimos que renunciar con el fin de aprender la verdad y ponerla en práctica. Veamos cómo asegurarnos de no volver a ninguna de esas cosas. 7 pregunta, ¿qué nos ayudará a no vender nunca la verdad? Vamos a ver. Hermana Barbero, Miriam. Sí, pues tenemos que aceptar y obedecer todo, como dice el párrafo, lo que Jehová nos enseña, no solo parte de ello, y debemos de darle a la verdad prioridad siempre en nuestra vida y guiarnos por los principios bíblicos en nuestro día a día. Estupendo, muy bien. Hermano Reyo, Juan Ignacio.
Como en el caso del rey David, esto empieza por una decisión firme. Él dijo, andaré en tu verdad. Entonces, esa voluntad y esa decisión es lo que nos va a ayudar a no apartarnos nunca de andar en la verdad de Jehová. Muy bien, excelente. Hermano de Lucas, Enrique. Y este aspecto de la obediencia se recalca, ¿verdad?, reiteradamente en el párrafo, porque si no uno pudiera pensar que ese precio que se ha pagado es demasiado alto, así que nuevamente se recalca diciendo que no podemos elegir qué enseñanzas aceptamos y cuáles no. Así que tenemos que seguir andando en toda la verdad. Muy bien. Excelente. Así que ahora, ¿qué vamos a hacer para que no ocurra ese proceso de deslizamiento veloz o lento? ¿Qué tenemos que hacer para que no lleguemos a ese proceso, según indica el párrafo al acabar? Manaconde, Paloma. Pues tenemos que asegurarnos de no volver a ninguna de esas cosas, ¿no? Algo que nos puede ir alejando poco a poco de la verdad. Y para eso tenemos ayudas que Jehová nos da. Muy bien. Pues vamos a ver las mismas cosas a las que tuvieron que renunciar esta pareja para llegar a conocer la verdad. Ahora también tienen que tener cuidado para que ya una vez en la verdad, esas mismas cosas mal manejadas no les alejen de la verdad. Y son las mismas 5 que la semana pasada, que está muy clarito, ¿verdad? Están en letra negrita al comienzo de los párrafos 8, 9, 10, 11 y 12. Bien sencillo. Vamos a analizar la primera y las fotografías relacionadas. Leemos el 8 primero. Tiempo. Para no alejarnos de la verdad sin darnos cuenta, debemos usar bien nuestro tiempo. Si no tenemos cuidado, podríamos empezar a dedicar demasiadas horas al entretenimiento, las aficiones, internet o la televisión. Aunque estas cosas no son malas en sí, pueden robarnos el tiempo que antes usábamos para el estudio personal y otras actividades espirituales. Veamos lo que le pasó a una hermana llamada Emma. Desde que era niña, le encantaba montar a caballo. Lo hacía cada vez que tenía oportunidad, pero llegó a sentirse incómoda con el tiempo que le dedicaba, así que decidió hacer algunos cambios. También la animó la historia de Cory Wells, que hacía acrobacias a caballo en espectáculos de rodeo. Hoy día, Emma pasa más tiempo en las actividades espirituales y con sus amigos y familiares cristianos. Se siente más cerca de Jehová y está en paz consigo misma, porque sabe que está aprovechando bien el tiempo. Gracias. Vamos a analizar el primero de los factores, tiempo. La pregunta 8. ¿Cómo podríamos alejarnos de la verdad sin darnos cuenta? Y de un ejemplo. Hermana Paloma. Pues no usando bien el tiempo tan escaso que tenemos. Quizás podemos dedicar demasiadas horas a cosas que en realidad no son malas, pero sí estas cosas nos roban el tiempo que antes dedicábamos a actividades espirituales. Exacto. Muy bien. Hermano Oñate, Jaime. Sí, y el párrafo dice eso, ¿no? Podemos, aficiones, entretenimiento, internet. Aquí se ve en la ilustración a unos hermanos que se ve que a altas horas de la noche estarán viendo quizás una serie de televisión. Ahora hay mucha oferta en este aspecto por canales de televisión. Las cadenas que están en abierto también tienen sus propias series. Y en la otra ilustración se les ve que ese tiempo que están dedicando a ver series, que no está mal, es lícito, podrían robarnos parte de nuestro tiempo de estudio personal o en familia. Es verdad, muy bien. ¿Algún detalle más de la fotografía que tal vez os llama la atención? Hermano López, José Luis. Sí, en la foto se ve que el hermano pues está viendo algo que debe ser agresivo, violento, porque además pone la mano como si tuviera una pistola. Y ella tiene la cara de susto, está en una situación desagradable para ella. Y en la foto de la derecha pues se les ve muy contentos a los dos, porque están estudiando la Biblia. Estupendo, aprovechando bien el tiempo. ¿Alguien nos cuenta el ejemplo, la experiencia que se indica aquí? Y una relacionada que tal vez habéis visto en JW Broadcasting, bien interesante. Hermana Martínez, Fanny.
Pues habla de una hermana que le encantaba montar a caballo y que dedicaba pues mucho tiempo a eso, hasta tal punto de que se sentía incómoda por la cantidad de tiempo que invertía en esa actividad. Y entonces decidió cambiar. Algo que le ayudó pues fue el ver la experiencia de la hermana Cory Wells, que salió en broadcasting, que participaba en rodeos como profesional, pero que al conocer la verdad pues lo dejó. No quiere decir que dejara de montar a caballo como un entretenimiento de vez en cuando, pero no dejó de dedicar su vida completamente a eso. Y esta hermanita pues hizo lo mismo y entonces invirtió ese tiempo en exceso que dedicaba a esa actividad pues a las cosas espirituales. Muy bien, estupendo. Hermana Mari Carmen. Como ha comentado Fanny, la historia de la hermana Cory Wells es muy interesante, porque ella empezó de chiquitita y toda su familia iba al rodeo. Y aunque es verdad que iban a las reuniones, pero al final el padre dejó de ir, y a ella lo que la animó a seguir fue que cuando visitaba a su abuelita veía que estaba siempre leyendo la Biblia y estudiando las revistas. Y al final pues decidió, tuvieron que una última actuación en el rodeo, y al final el padre volvió a la verdad. Y la hermana cuenta que estaba ella muy contenta y muy feliz de haber cambiado su vida. Es verdad. Muy bien. Me gustó mucho una frase que dice al final que mientras estaban en el mundo del rodeo, ganaban mucho dinero, dice, teníamos fama y fortuna. He descubierto que no había nada valioso ahí, así que había truco. Lo descubrió después de un tiempo. Así hemos visto lo importante de usar bien el tiempo. Aun en la verdad pudiéramos en cosas no intrínsecamente malas perder tanto tiempo que no me pude preparar la atalaya o la reunión u otro tipo de cosas. Veamos el segundo aspecto, cosas materiales a colocar en su lugar. Leemos y comentamos el 9. Cosas materiales. Si queremos seguir andando en la verdad, debemos mantener las cosas materiales en su debido lugar. Cuando aprendimos de Jehová, nuestro interés por lo material pasó a un segundo lugar, por detrás de los asuntos espirituales. Hicimos con gusto sacrificios a fin de andar en la verdad. Pero al pasar el tiempo, tal vez veamos que otros se compran los últimos aparatos electrónicos o disfrutan de otras ventajas materiales, y quizás sintamos que nos estamos perdiendo algo. Si ya no estamos satisfechos con las cosas básicas, podemos dejar a un lado los asuntos espirituales a fin de acumular más cosas. Esto nos recuerda el caso de Demas. Su amor por el presente sistema de cosas lo llevó a abandonar una vida de servicio junto al apóstol Pablo. La Biblia no aclara si es que Demas amó a las cosas materiales más que su servicio a Dios, o si es que ya no quiso sacrificarse para servir con Pablo. En cualquier caso, esto nos enseña que no debemos reavivar el amor por las cosas materiales, pues eso puede enfriar nuestro amor por la verdad. Estupendo. 9. Segundo aspecto. ¿Qué cuidado debemos tener con las cosas materiales? Hermana Fonseca, Maribí. Pues debemos mantenerlas en su debido lugar, porque a lo mejor en su día ya hicimos sacrificios en este sentido, pero a lo mejor ahora ya pasando el tiempo pues empezamos a ver cómo otros pueden disponer de más cosas, comprarse lo último de todo, y a lo mejor eso hace que nosotros queramos hacer lo mismo y perder mucho tiempo en ir tras estas metas materiales. Pudiera ser, ¿verdad? Muy bien. Hermano tercero, Emilio. Es interesante lo que dice el párrafo. Dice que cuando no estamos satisfechos con las cosas básicas, podemos entonces empezar a dejar los asuntos espirituales. Así, cuando tengamos ese primer síntoma, tenemos que atajarlo. Es verdad, muy bien. ¿Algún ejemplo a no imitar con relación a esto? Hermana Herrera, Miriam. Sí, pues se recuerda el ejemplo de Demas, que su amor al presente sistema de cosas le llevó a abandonar el servicio con el apóstol Pablo, como menciona 2 Timoteo 4:10, dice que había abandonado porque había amado el presente sistema de cosas. Muy bien. Ana León, Eli.
Y es muy impactante porque estamos hablando de un misionero, el compañero de viaje del apóstol Pablo, y entonces cómo se dio a esta tentación. En cambio, por ejemplo, el caso de Asaf, el salmista, que él también se vio tentado en alguna ocasión, pero él recapacitó y entonces él prefirió seguir andando en la verdad. Muy bien, buen punto. Analizamos las fotografías en este caso. ¿Qué dos cosas ponemos en contraposición? ¿Qué se ve en la izquierda primero? En el lado oscuro. ¿Qué es lo que se ve? Hermano González, Antonio. Pues parece ser que son la pareja que parece ser que son compradores compulsivos, ¿no? Compradores y están más absortos en sus compras que en otras cosas o en las cosas materiales. Muy bien. En época de rebajas adquiere mayor seriedad el consejo. Bueno, muy bien, compradores. Y ahora, ¿qué vemos al otro lado? ¿Qué imagen hay que transmite otra cosa diferente? Hermana Oñate, Keila. Pues que están invirtiendo su tiempo y sus energías en dárselo a Jehová. Están predicando de manera pública y esto hace que tengan la verdad más asida y que no la vendan. Muy bien. Ya que hablamos en sentido material, ¿qué transmiten las fotografías con relación a si ahora lo material, la ropa y tanta bolsa es lo importante o no? El hermano allí, se me va tu nombre, recuérdamelo. Domingo. Muy pues bien. Lo que transmite es que, a ver, en las dos fotos se les ve felices. Lo que pasa es que la felicidad que da el comprar es muy temporal, se acaba rápido. En cuanto usas algo que has comprado ya se ha acabado esa satisfacción. En cambio, la otra satisfacción es pues más continua, porque es lo que nos da el gozo de estar sirviendo a Jehová. Y en el párrafo hay una idea, a mí me ha gustado mucho, cuando dice, no debemos reavivar el amor por las cosas materiales. Está ahí, si le damos atención, pues puede volver a surgir. Muy bien, estupendo. ¿Qué tipo de vida están llevando ahora en contraste con la vida más sofisticada y compleja que llevaban antes? Hermana González, Carol. Sí, una vida centrada en su servicio a Jehová. Vemos que podían estar perfectamente dedicando tiempo a pasear o a ir de compras, sin embargo parece que lo han dedicado a algo más importante como es predicar, ¿no? Quizás porque le ven más urgencia al asunto que a lo otro. Muy bien, una vida sencilla. Y nos hemos fijado, lleva el mismo vestido en las tres fotos. Así no está preocupada de las bolsas. No hay nada malo en cambiar de vestido, evidentemente, pero no es esa su prioridad. Veamos el siguiente punto, el tercero. Nuestra relación con amigos y parientes, párrafo 10. Nuestra relación con amigos y familiares. Para continuar andando en la verdad, no debemos ceder a la presión de los demás. Cuando conocimos la verdad, nuestra relación con amigos y familiares no testigos cambió. Algunos respetaron nuestras nuevas creencias, pero otros las rechazaron de plano. Es cierto que nos esforzamos por mantener una buena relación con nuestros parientes y tratarlos bien, pero debemos tener cuidado para no desobedecer a Jehová con tal de agradarlos. En vista de la clara advertencia de 1 Corintios 15:33, solo seremos amigos de las personas que aman a Jehová. Muy bien. Para continuar andando en la verdad, ¿a qué presión no debemos ceder? Es la pregunta de este párrafo. Claudia Morata. Pues no debemos ceder a la presión de nuestros amigos y familiares no testigos, aunque es cierto que nos esforzamos por mantener una buena relación con ellos y tratarlos bien, pero tenemos que tener cuidado en no desobedecer a Jehová con tal de agradarlos. Es verdad. Muy bien. Hermana Mari Carmen. Arroyo. Y es que el que no aceptemos quizá lo que nos proponen no quiera decir que ya no les queremos. Lo que pasa es que ahora conocemos la verdad, nuestros valores han cambiado, para nosotros son muy importantes y no queremos desagradar a Jehová. Muy bien. Y podemos tomar esa idea de Mari Carmen y desgranarla en las fotografías. A ver, en el lado oscuro, de nuevo, ¿qué vemos? Es una escena vieja, obviamente, porque si son siervos de Jehová, no es una escena de anteayer, ¿no? Pero ¿qué vemos en esta? No vemos. Bueno, si no aparece... Sí, ahora sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué vemos en el lado izquierdo? En el lado oscuro, por decirlo de alguna manera.
¿Quién nos cuenta? Mano Delfín, ¿qué ves tú? Pues yo lo que veo es malas compañías. Ahí están, parece que están celebrando algo y, vamos, no están con hermanos, o sea, es decir, no están con personas que son creyentes, siervos de Dios. O sea, que son malas compañías. Muy bien. El iPad ayuda en estos casos, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Qué hay ahí? Si uno agranda la imagen, ¿verdad? Lo puede ver. Javier Herrera. Sí, pues parece una fiesta de cumpleaños en la que está celebrando, ¿no? Está con las velas que está a punto de soplarlas. Y en la de la izquierda pues se ve que están pues ya con esparcimiento ya con hermanos. Muy bien. Sí, hemos visto la de la izquierda. Pasemos a la de la derecha. ¿Con quién están? Si nos fijamos bien en las fotos, ¿con quién están? También. No debería haber dicho esto último. Hermano Martínez, Rafael. Pues con su familia, igual que la de la izquierda. Puede ser o los padres o los suegros de él. La idea es que como cristianos tenemos que mantener siempre una buena relación con la familia y debemos esforzarnos en ello. Sin embargo, vemos como los hermanos ahora han madurado, se han dado cuenta o han hecho esos cambios, siguen manteniendo esa buena relación, pero siempre acorde a lo que se esperaría de unos buenos cristianos. Muy bien, excelente. Manu Morata, José Ramón. Y además se ve que en la foto de la derecha, que estas personas con las que comparten un rato saludable, puede ser una comida, como se ve, no son cristianos porque ella tiene un colgante, una cruz. Así puede ser que esos padres de alguno de ellos sigan teniendo una relación sana que no viole los principios bíblicos. Estupendo, muy bien. El hermano, por favor, que nos visita. Sí, vemos que cuando nos hicimos testigos no dejamos de tener la misma relación con los familiares no testigos como la que teníamos antes, ya que, como hemos visto, celebrábamos fiestas con ellos, seguíamos más su estilo de vida. Al hacernos testigos, algunos respetan ese cambio y otros no. En el texto de 1 Pedro 4:4, en la versión en lenguaje sencillo, el texto lo vierte como que ahora se sorprenden de que ya no comparten con ellos su manera de vivir privada y por eso hablan más de vosotros. Es lo que hemos dicho. Algunos familiares o amigos no testigos puede que ya no nos vean igual, pero eso no hace que nosotros cambiemos nuestra manera de ver las cosas, pero en primer lugar siempre el reino. Es verdad. Muy bien, pues continuamos. Vamos al aspecto número 4, que tiene que ver con malos pensamientos y acciones. Leemos y comentamos el 11. Malos pensamientos y acciones. Quienes andan en la verdad tienen que ser santos. Cuando aprendimos las normas justas de la Biblia, todos tuvimos que hacer cambios. Algunos tuvieron que darle un giro radical a su vida. En cualquier caso, nunca debemos cambiar nuestra limpieza por la suciedad moral de este mundo. ¿Qué nos ayudará? Reflexionar en el precio tan alto que Jehová pagó para que seamos santos, la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Si en nuestra mente y corazón tenemos bien grabado el valor del sacrificio de Jesús, seguiremos limpios ante Jehová. Muy bien. Primera de Pedro 1, 14 al 16. ¿Quién nos lee estas palabras? Pues 1, 14 y 15, Silvia, y 16, Bruni. Como hijos obedientes, dejen el amoldarse según los deseos que tuvieron en otro tiempo en su ignorancia, y más bien de acuerdo con el santo que los llamó. Háganse ustedes mismos santos también en toda su conducta. Porque está escrito, tienen que ser santos porque yo soy santo. Muy bien, gracias a los dos. Con esta base bíblica, pregunta 11, ¿qué nos ayudará a evitar los malos pensamientos y acciones? Esa es la pregunta y la respuesta nos la da, pues, alguien que se anime a hacerlo. ¿Qué nos ayudará a evitar los malos pensamientos y acciones? Que no se van porque uno ya esté en la verdad. Hermano Díaz, Carlos. Bueno, a lo largo de la vida pues hay momentos en que cada uno pues podemos estar más débiles emocionalmente y esto puede hacer que como si nos apartáramos un poquito en cuanto a la verdad. Pero lo que sí es verdad es que por eso se nos invita continuamente, el esclavo así lo hace, de que reflexionemos en todas las cosas que hemos aprendido desde que conocemos la verdad
Y entonces, claro, llegamos al punto más importante, y es ver cómo Jehová nos quiere tanto que dio a su Hijo en sacrificio por todos nosotros. Y eso es lo que realmente nos tiene que motivar a cada uno de nosotros a reflexionar profundamente en nuestra vida y qué es lo que vamos a hacer, porque lo que queremos hacer es, como dijo el apóstol Pedro, ¿no?, que a dónde vamos a ir sabiendo lo que hay en el mundo, ¿no? Sería por nuestra parte una tontería. Gracias. Hermano León, Arturo. Sí, el párrafo dice reflexionar en el precio tan alto que Jehová pagó para que seamos liberados. En algunos países, por ejemplo, donde existen los secuestros, se paga una gran cantidad de dinero para liberar al que está bajo cautiverio. Pero en el caso de Jehová, según 1 de Pedro 1, 18 y 19, no nos liberó con plata u oro, sino que fue sangre preciosa. Y los que estamos aquí presentes sabemos por el estudio de la Biblia todo lo que tuvo que afrontar Jesús para que ahora nosotros tengamos una esperanza hacia el futuro. Entonces, cuando estemos ante una tentación, hacer una pausa y recordar lo que Jehová ha hecho por mí para que yo pueda tener vida en este momento y en el futuro. Muy bien, una buena reflexión, ¿verdad? Primera de Pedro e Isaías nos animan al hacer esa reflexión, ponernos qué meta es la que queremos. No es fácil en un entorno sucio como el que estamos, pero ahí se nos anima a qué, y meditar en el rescate nos puede ayudar. Hermano Salvanés. Sí, Isaías nos anima a andar en el camino de la santidad, y también Primera de Pedro nos transmite esta idea de ser santos. Así nuestra imperfección no nos permite ser santos, no nos permite ser perfectos, pero sí podemos alcanzar un grado de santidad que Jehová apruebe. Muy bien. Mana García, Lina. Y esto lo conseguiremos si grabamos en nuestra mente y corazón el sacrificio de Jesús que hizo por cada uno de nosotros. Ante esto, pues nos mantendremos santos ante Jehová. Muy bien. Y esta es una buena reflexión, porque a veces, ¿qué ocurre en la vida cuando algo se nos da gratis? No pagamos. Tendemos a no valorarlo tanto. Porque, por ejemplo, hay personas que han recibido una herencia y la han dilapidado en 4 días. Los padres trabajaron toda la vida, pero como no les costó nada, según llegó, se marchó. Así, no querríamos que con el sacrificio de rescate de Jesús ocurriese lo mismo. No nos ha costado, cierto, pero es valioso, desde luego. No querríamos considerarlo de poco valor. Nos queda el 5º punto, costumbres y tradiciones antibíblicas. Leemos para ello los párrafos 12 y 13. Costumbres y tradiciones antibíblicas. Puede que nuestros familiares y los compañeros de clase o trabajo nos inviten a celebrar con ellos ciertas festividades. ¿Qué nos ayudará a resistir la presión de participar en costumbres y fiestas que Jehová odia? Tener claro por qué las ve así. También es útil repasar lo que han dicho nuestras publicaciones sobre el origen de esas celebraciones. Cuando nos recordamos los motivos bíblicos por los que no participamos en ellas, nos convencemos de que andamos en el camino que le agrada a Dios. Confiar en Jehová y en su palabra nos protegerá del miedo al qué dirán. Esperamos andar en la verdad por toda la eternidad. ¿Cómo podemos fortalecer aún más nuestro deseo de continuar andando en ella? Veamos 3 maneras. Estupendo. Pues vamos a comentar estos 2 párrafos, primero con la parte A. ¿Por qué es tan importante que veamos las festividades como Jehová las ve? Esa es la pregunta. Hermano Reyo, Sergio. Pues los seres humanos necesitamos saber el por qué hacemos las cosas. Así, si tenemos claro por qué no queremos celebrar estas festividades, nos será mucho más fácil rechazarlas. Es verdad. Muy bien. Hermano Martínez, Rafael. Sí, también como dice Efesios 5:10, nos estaremos asegurando de lo que es acepto al Señor. Así que cuando hacemos esto, pues sabemos que estamos agradando a Jehová, y eso es el mayor beneficio que podemos tener cada uno de nosotros. Muy bien. Hermana Smith, Estrella. También es muy bueno meditar en lo que dice Proverbio 29-25, que dice que el temblar ante los hombres es lo que tiende un lazo,
pero el que confía en Jehová será protegido. Así que tenemos que confiar en Jehová, no lo que dirán, el miedo de lo que dirán a nosotros. Es verdad. Hermano Ramón, Sergio. Sí, esta presión a participar en estas festividades aumenta en estos días en los que vivimos, porque hay muchas fiestas que han perdido carga religiosa y muchas personas argumentan que bueno, es para estar con la familia o para que los niños se diviertan. Entonces eso pudiera hacernos empezar a verlo como lo ven ellos, en lugar de como lo ve Jehová. Muy bien, buen punto. Hermano Martínez, Fanny. Y así de nuevo, viendo la fotografía que veíamos antes también, pues hacer entender bien a los familiares pues que es verdad que ciertas celebraciones como cumpleaños, navidades, fin de año, pues no les vamos a acompañar en esas festividades ni va a haber un intercambio de regalos, pero que eso no quita pues lo que se ve en la otra imagen, que podemos reunirnos la familia, que en alguna ocasión especial para que puedan estar todos juntos, hacerles un regalo, ¿por qué no? Quizá aniversarios de boda. Entonces, que entiendan que no nos vamos a aislar y que se ha roto la relación familiar. Pero el que no estemos juntos en esas ocasiones puntuales, por nuestra conciencia educada por la Biblia y por el origen que hemos visto de esas celebraciones, pues no quita que en otras ocasiones podamos estar juntos. Desde luego que sí. Pues así hemos visto el subtema central del artículo, que nos ayudará a no vender la verdad. Tener en cuenta estos 5 aspectos que habéis comentado muy bien. Ahora las ideas finales tienen que ver con qué fortalecerá. Primero hacemos las preguntas, ¿verdad? De la parte B, que creo que no las he hecho. La parte B, ¿qué es lo que veremos a continuación? Mana López, Rosa. Pues ya que queremos seguir andando en la verdad, pues cómo fortalecer nuestro deseo de continuar en ella para nunca llegar a venderla. Estupendo, pues a eso nos ponemos. Leemos con Juan el párrafo 14, por favor. Primero, sigamos apartando tiempo con regularidad para estudiar las valiosas verdades de la palabra de Dios y meditemos en ellas. Mientras más estudiemos, más amaremos la verdad y fortaleceremos nuestro deseo de no venderla nunca. Pero no basta con tener conocimiento, también hay que actuar. Proverbios 23:23 dice que, además de comprar la verdad, debemos adquirir sabiduría y disciplina y entendimiento. Comprar sabiduría significa poner en práctica lo que aprendemos. Cuando tenemos entendimiento, relacionamos lo que aprendemos con lo que ya sabemos. Además, a veces la verdad nos disciplina, pues nos muestra los cambios que necesitamos hacer. Siempre debemos aceptar enseguida la disciplina, pues la Biblia enseña que es mucho más valiosa que la plata. Excelente. 14 parte A, la primera de estas 3 cosas que vamos a analizar. ¿Por qué seguir comprando la verdad fortalecerá nuestro deseo de no venderla nunca? Esa es la pregunta. Hermana Conde, Paloma. Pues algo que debemos hacer para tener este amor a la verdad, amar la verdad y no venderla nunca, es tener un estudio personal de las Escrituras, un estudio profundo y también la meditación, que eso nos va a hacer digerir este estudio y también nos va a animar a ponerlo en práctica. Muy bien, excelente. Mana Alonso, Esperanza. Como menciona en el primer párrafo, o sea, el primer renglón, dice que tenemos que seguir apartando tiempo con regularidad. Esto porque el estudiar la Biblia no es un día a la semana o tal, porque eso no nos va a hacer que lleguemos a ser maduros en la verdad. Pero si lo hacemos todos los días con regularidad, igual que comemos, desayunamos, cenamos, es mucho más importante que dejemos tiempo para estudiar todos los días la Biblia, y lo que está claro es que eso nos va a llevar a tener un entendimiento mucho más claro y una buena relación con Jehová. Es verdad. La parte B incide en 3 aspectos, podéis comentar uno cada uno. ¿Por qué son tan importantes la sabiduría, el entendimiento y la disciplina? Hermana Mari Carmen del Río. Aquí al otro lado. Muy bien.
En cuanto a la sabiduría, es lo que nos va a ayudar a que pongamos en práctica lo que aprendemos y a que valoremos los beneficios de tener la verdad. Estupendo. Hermano Barbero. Sí, en cuanto al entendimiento va a relacionar lo que aprendemos con lo que ya sabemos. Eso es el entendimiento, ¿verdad? Y la siguiente, hermana, la esposa de Domingo. Pues la disciplina es la que nos muestra los cambios que debemos hacer y que necesitamos hacerlos, así que es una parte muy interesante para que podamos aplicar lo que estamos aprendiendo. Estupendo. Muy bien. Pues hemos visto la primera de las 3 ideas, estudiar la verdad. Veamos la siguiente, párrafo 15. Segundo, resolvámonos a vivir de acuerdo con la verdad todos los días. Llevemos puesto el cinturón de la verdad. En tiempos bíblicos, los soldados se ponían un cinturón que les protegía la cintura y los órganos internos. Eso sí, tenían que ajustárselo bien, pues de otro modo no cumpliría esta función. La verdad de la Biblia es como un cinturón en sentido espiritual. Si lo llevamos bien apretado, nos protegerá de ideas falsas y nos ayudará a tomar decisiones sensatas. Y cuando nos veamos ante una prueba o tentación, fortalecerá nuestro deseo de hacer lo correcto. Un soldado jamás pensaría en ir a la batalla sin el cinturón. De manera parecida, tenemos que estar decididos a nunca quitarnos o aflojarnos el cinturón de la verdad. Al contrario, llevémoslo bien puesto viviendo de acuerdo con ella. Por otro lado, el cinturón también le servía al soldado para llevar la espada. Esto nos conduce a la siguiente manera de fortalecer nuestro deseo de continuar andando en la verdad. ¿Cómo nos protege el cinturón de la verdad? Pregunta el párrafo 15. Hermana Liliana Cardona. En tiempos bíblicos los soldados se ponían un cinturón que les protegía la cintura y los órganos internos. Entonces la verdad de la Biblia lo asemejamos a un cinturón en sentido espiritual y si lo llevamos bien ajustado nos protegerá de ideas falsas y nos ayudará a tomar decisiones sensatas. Y cuando nos veamos ante una prueba o dificultad, esto fortalecerá nuestro deseo de hacer lo que es correcto. Muy bien, excelente. ¿Alguna idea más que habéis visto con relación a cuán ajustado el cinturón, si es igual llevarlo flojo porque es más cómodo? Hermano Ramón, Sergio. Sí, si el soldado lo llevaba, pero no lo llevaba bien ajustado, no cumplía su función. Entonces, en nuestro caso es igual. Tenemos que estar bien preparados para, de esa manera, podemos ser protegidos de las ideas falsas y tomar buenas decisiones. Muy bien, excelente. Ana García, Lina. Dice que al soldado el cinturón le servía para llevar la espada. Entonces, si llevamos el cinturón puesto, nos ayuda a la tercera parte que vamos a considerar. Muy bien. Pues si el cinturón va flojo y en medio de la batalla el soldado busca la espada y no sé si está aquí o aquí o aquí, pues eso será lo último que recuerda. Porque el enemigo que lleva la espada en el lugar, pues le va a atacar y probablemente va a perder la vida. Así hemos visto el segundo aspecto, estudiar la verdad, y el segundo ahora, vivir de acuerdo con ella. Veamos el tercero, párrafo 16. Tercero, participemos todo lo posible en enseñarles la verdad de la Biblia a otros. Así como el soldado debía tener bien agarrada su espada, nosotros debemos tener bien agarrada la palabra de Dios. Todos podemos esforzarnos por mejorar como maestros y llegar a manejar la palabra de la verdad correctamente. Si usamos la Biblia para ayudar al prójimo a comprar la verdad y rechazar las falsedades de este mundo, grabamos aún más las enseñanzas divinas en nuestra mente y corazón. Esto fortalece nuestro deseo de continuar andando en la verdad. Gracias. Pregunta 16. ¿Por qué enseñarles la verdad a otros fortalece nuestro deseo de continuar andando en la verdad? Hermano Uréndez. Josué. Porque si usamos la Biblia para ayudar al prójimo a comprar la verdad y a su vez rechazar las falsedades de este mundo, vamos a grabar directamente aún más las enseñanzas divinas, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón. Y se nos anima porque todos podemos esforzarnos por mejorar como maestros y llegar a manejar la palabra de la verdad pues correctamente, como dice 2 Timoteo 2:15.
Muy bien, excelente. Hermano tercero, Emilio. Sí, siguiendo con el ejemplo del soldado, sabemos que cuando un soldado llevaba la espada no bien agarrada, pues posiblemente eso significaba que iba a perder la vida. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que debemos llevar bien agarrada nosotros también la palabra de Dios, conocerla correctamente para así manejarla en el momento preciso. Muy bien, excelente. Pues un buen tercer punto. Enseñar la verdad a otros refuerza nuestro aprecio por la verdad. Y leemos el párrafo que cierra el artículo. La verdad es un valioso regalo de nuestro Padre Celestial. Gracias a ella tenemos nuestra posesión más preciada, nuestra amistad con Él. Todo lo que Dios nos ha enseñado es apenas el principio, pues nos ha prometido que podremos seguir comprando la verdad por toda la eternidad. Por eso, veamos la verdad como una perla de gran valor. Sigamos comprándola y nunca la vendamos. Entonces, como David, cumpliremos nuestra promesa a Jehová de continuar andando en la verdad. Excelente. Muchas gracias, hermano Aguilar, por tu buena lectura. Comentamos el párrafo final. E incluso, si queréis, podéis hacer alguna expresión personal, porque la pregunta está hecha en primera persona. ¿Por qué valora usted la verdad? Pues lo que dice el párrafo, o si alguien quiere contar su experiencia. Hermana Reyo, Victoria, te escuchamos con mucho gusto. Pues la valoramos porque es un regalo muy valioso de nuestro Padre Celestial y tenemos lo mejor del mundo, nuestra amistad con Él. Y todo lo que nos ha enseñado es apenas el principio, porque podemos seguir aprendiendo, ya que Dios nos ha prometido que así será. Entonces la tenemos que ver como una perla de gran valor. Es verdad, muy bien. Manoñate, Jaime. Como tú preguntabas, ¿no? Un punto de vista personal. Pues hombre, yo aprecio la verdad porque primero para mí es la verdad, lo que realmente está ocurriendo a nuestro alrededor. Nosotros estamos aquí, nosotros sí sabemos qué va a pasar en un futuro porque Jehová nos lo ha dicho. Y aparte de eso no podríamos ser mejores personas que estando aquí en la verdad. El mundo pues puede desarrollar muchos pensamientos, pero siempre al final los defectos vencen a las virtudes. Y estando en el pueblo de Jehová, las virtudes suelen vencer a los defectos. Desde luego. Uf, qué bien. Cuántos comentarios. Hermana León, Eli. La canción 72 que vamos a entonar en unos minutos da también la respuesta. Dice que la verdad nos da libertad, nos saca de la oscuridad y nos libra del error. Así que tenemos muchas razones para valorar esta verdad. Desde luego, muy bien. Hermano Fonseca, Fernando. Y esta amistad tan estrecha que hemos desarrollado con Jehová ha sido gracias a la verdad, y esta verdad nos pone al servicio de Jehová, que debemos considerar pues un privilegio estar a su servicio, porque Él se lo merece, prescindiendo de lo que nosotros vayamos a recibir o no. Pero debemos siempre tener la idea de servir a Jehová porque Él es nuestro Creador. Muy bien. Hermana Liliana Cardona. Para mí ha sido muy bonito saber que gracias a este precioso regalo, pues hemos aprendido la verdad, hemos podido hacer grandes cambios, y lo más importante es que ahora lo estamos compartiendo con otras personas que también queremos que se beneficien de todos los cambios que nosotros hemos podido hacer, y es muy bonito tener la hermandad que tenemos. Sabemos que tenemos amigos en todas las congregaciones que vamos, que somos una familia, y eso pues me llena de mucha felicidad y paz interior. Desde luego. Muy bien. Hermano Alonso, sí, vamos con toda la gama de edades y sentimientos. Sin duda, la verdad para nosotros se debe tener un valor grandísimo, puesto que simplemente con echar un vistazo a cómo está el mundo, realmente está vacío, está sin esperanza, y la verdad nos ha dado todo eso, con problemas, como todo el mundo. Pero viéndolos desde otro punto de vista, como dice el refrán,
No es la cuestión es del cristal con el color con que se mira. O sea, nosotros vemos los problemas, pero lo vemos con una esperanza distinta a como la ve el mundo, y eso tenemos que valorarlo mucho y, por supuesto, jamás, por lo menos, intentarlo y esforzarnos por no vender nunca la verdad, porque haríamos un mal negocio. Ya lo creo, el peor negocio. Muchas gracias, ¿eh? Veo que hay más manos, pero vamos a hacer el repaso. 3 preguntas para acabar a tiempo. La primera, ¿qué cosas podrían hacer que un cristiano vendiera la verdad? ¿Qué cosas pudieran hacer que un cristiano vendiera la verdad? Hermana Herrera, Miriam. Pues se mencionó que puede ser de 2 maneras. Puede ser gradualmente, poco a poco, uno se puede ir alejando de la verdad, dejando quizás de asistir a las reuniones y de relacionarse con los hermanos. Y otra manera era pues ocupando nuestro tiempo en otras cosas que no son las adecuadas. Muy bien. ¿Qué cosas pudiera uno, se han comentado algunas concretas que pudieran hacer que uno dejase la verdad? Hermano Juan Carlos Reyo. Sí, pues quizá ofenderse por algún consejo que quizá nos hayan dado, o un choque de personalidad con algún hermano, o incluso dejarse influir por apóstatas también. Muy bien, eso pudiera hacer. Segunda pregunta, ¿cómo evitaremos alejarnos de la verdad, sea de manera intencionada o sin darnos cuenta? Hermana López, Rosa. Pues si estudiamos las verdades que están en la Biblia, si vivimos de acuerdo con ella y si dedicamos, pues, y si la hablamos a otros. Muy bien, eso ayudará, ¿verdad? Hermana Tercero, Mari Carmen. Sí, cuando aceptamos y obedecemos, aunque no lo entendamos, todo lo que nos enseña Jehová. Muy bien, aceptamos toda la verdad. Hermano León, Arturo. Siendo equilibrados con el tiempo, con las cosas materiales y también con las relaciones con los familiares. Muy bien. ¿Y de qué 3 maneras podemos fortalecer nuestro deseo de seguir andando en la verdad? Están en un cuadrito y todo en la atalaya, para que no tengamos que rompernos la cabeza. Ariadna Salvanés. Pues apartando tiempo con regularidad para estudiar las valiosas verdades de la palabra de Dios y meditar en ellas. Muy bien. Estupendo. Y creo que hay algo más, ¿verdad? Hermano Reyo, Sergio. También pasar a la acción y vivir de acuerdo con lo que estudiamos. Muy bien. Y finalmente, hermana Miriam, Reyo. Sí, participando todo lo que no sea posible en enseñar la verdad de la Biblia a los demás. Excelente. Muy bien, pues muchísimas gracias, porque muchos habéis participado, y los que no, pues igual estaban a punto, pues Jehová mediante el domingo que viene podrán hacerlo. Pues hemos tenido 2 buenos artículos, ¿verdad?, que nos han ayudado a meditar la semana pasada y hoy en que la verdad es muy valiosa y es como una perla de gran valor. No tendría mucho sentido, después de haber luchado mucho para conseguirla, venderla por nada al mejor postor, a alguien que nos ofrezca un precio ridículo. Así no olvidemos que solo hay 2 lados en esta cuestión, francamente. Si dejamos la verdad, pues lo que hay en el otro lado está claro, ¿verdad? Si Jehová y la verdad están en un lado, se filosofe como se filosofe, en el otro lado están la mentira y el diablo, ¿verdad? Y la comparación suena gris, como las fotos que vimos en los dibujos. Pues hemos disfrutado de un excelente análisis de la palabra de Dios con la ayuda de la atalaya. Gracias por vuestros comentarios que nos han permitido en 60 minutos exactos poder cubrir la información. Vamos a dar gracias a Jehová con una canción y una oración. Ya Eli nos dijo cuál era la canción, yo la repito. La número 72 es la canción. Anunciaré la verdad del reino, basada en Hechos 20, 20 y 21. Y después el hermano Arturo León concluirá con oración. Canción 72. Alonso, el hermano Pablo Alonso. Solo.